que nos pueden ayudar en la mejora de los procesos, en la solución de los problemas. Pero de todas esas, con el paso del tiempo se ha ido como definiendo, ya es una costumbre, por llamarlo de alguna convención, el llamar a algunas de ellas las básicas o las 7 herramientas básicas. Entonces, esta es el histograma, que pues es una herramienta muy sencilla. De hecho, es una gráfica de barras, como podríamos elaborar cualquier gráfica de barras, no sea a mano o en Excel, pero con ciertas características que ahorita vamos a mencionar. A ver, vamos a ver un comentario. Buenos días. Perfecto, nada más es bienvenido. Buenos días. ¿Y qué es? Bueno, como pueden ustedes notar aquí en esta imagen, estamos hablando de una característica en particular. A diferencia del histograma, del diagrama de Pareto, que ustedes si recuerdan, se planteaba un problema y luego las posibles causas del mismo, y se trataba de determinar pues, esas causas, cuánto se repetían cada una de ellas, ¿no? Para tratar de identificar las más comunes o las más frecuentes. Aquí, ya en esta herramienta del histograma, ya estamos hablando de una característica en particular, y tiene que ser una característica numérica, medible. O sea, por ejemplo, como vemos en la pantalla, estamos hablando de la edad, ¿no? Aquí entonces age, ¿no? Edad. Entonces, cuando nosotros tomamos mediciones de alguna característica, edad, estatura, peso, lo que ustedes quieran, ¿no? Esa característica o esas mediciones van a variar, ¿no? A veces va a ser mayor, a veces va a ser menor, pero podemos irlas agrupando en grupos o clases, ¿sí? En este caso vemos que están agrupadas estas edades de 10 en 10, más o menos, ¿no? La edad que va de 0 años a 9, la que va de 10 a 19 años, de 20 a 29, etc. Estos grupos o clases se van a determinar, digamos que por diversas razones, o sea, todo va a depender del contexto de lo que estemos hablando. No va a ser lo mismo si estamos hablando de edades, que a lo mejor una división lógica sería por décadas, ¿no? A que si estamos hablando de un peso o de una estatura, o sea, lo importante es que algo que haga sentido, ¿no? Para fines de lo que estemos estudiando. Entonces, aquí no sabemos ni de qué se trata, pero vamos a pensar que, pues, no sé, es qué tanto se adquiere algún producto, un celular o, no sé, algo por el estilo, ¿no? Entonces, se hace el estudio y vemos que en ciertos grupos de edad se repite más que en otros. Específicamente aquí, en este ejemplo, vemos que lo que más se repite son más o menos en las edades de 30 a 40 años o de 40 a 50. Insisto, no sé, ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero vamos a imaginar que es, pues sí, personas que ya tienen, no sé, independencia económica, que pueden adquirir algo, tal vez un celular, ¿no? O sea, que tienen también una edad todavía acostumbrados a la tecnología, porque si vemos en las edades más avanzadas, por ejemplo, de 50 a 60 años o de 60 a 70, va disminuyendo, ¿no? Cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor están menos acostumbrados a esa supuesta tecnología. Insisto, estamos inventando. Y en las edades más tempranas, por ejemplo, de 20 a 30 años o de 10 a 20, a lo mejor todavía no tienen los recursos o el dinero para comprar ese aparato o ese bien, ¿sí? Entonces, hay ciertas edades en las que por una situación, no sé, económica o de cualquier otro tipo,
se repite más, ¿no? El hecho de, de que se esté estudiando, o el hecho que se esté estudiando. Aquí, en el ejemplo, pues vemos que se hace por medio de palitos y rayitas, ¿no? Ahora sí que dices, a ver, por cada una de esas personas que estén en ese rango de edad, pues hago una rayita, ¿verdad? Y mientras más personas pertenezcan a ese grupo, pues más rayitas se van a ir dibujando, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se va formando un histograma. Primero tenemos una característica de estudio, en este caso edad, luego los grupos o clases los quiero dividir de 10 en 10 o de 5 en 5 o lo que sea, y luego voy anotando o voy dibujando por cada una de las ocasiones en las que se presente esa característica, ¿verdad? En ese grupo o en ese rango. Entonces, eso sería la forma en la que lo hacemos, ¿no? De manera así como muy rudimentaria. Ahora, ya trasladando esto a, por ejemplo, algo que tiene que ver con la calidad, vemos otro caso, otro ejemplo. Ahí notamos que es se le llama también, ¿no? Distribución de frecuencias, como vemos aquí en el título, y vemos que es pues una película, ¿no? Es una película que se utiliza para algún propósito, algún producto, y que se tomaron datos o muestras. eh, Vemos ahí que es el lote 23, que se tomaron 160 datos en una inspección, aquí lo tenemos, y que los valores van en más o menos como de 89, estamos hablando creo que de micras, por acá se dice micras, desde 89 hasta más o menos 111 micras, ¿no? Ese rango de valores, o esa escala, pues está definida pues, por lo que ya se conoce, ¿no? O sea, porque desde ahí y no más y no menos, pues seguramente porque quienes hicieron este histograma ya sabían que no podía ser más ni menos de eso, o sea, más o menos sus datos están en ese rango, ¿no? Ahora, si ven ustedes aquí del lado izquierdo, en la escala vertical dice frecuencia, ¿no? Precisamente es lo que acabamos de decir. O sea, cuántos valores se repiten en cada clase. Vemos que en 103 es donde más valores hubo, donde más se repitió. Ajá. Luego por ahí de 104, 102, ¿sí? 106 y así, ¿no? O sea, aquí en lugar de rayitas pues son crucecitas, ¿no? Tachecitos. Pero finalmente es lo mismo, es la misma idea. O sea, va a haber datos que se repiten más y otros que se repiten menos. Los que se repiten menos pues son las barras más chiquitas y los que se repiten más pues son las barras más altas, así de sencillo. Y ya con esto, al ver el dibujo o la gráfica, pues ya nos podemos dar una idea de cómo se distribuyen los valores o los datos de nuestro proceso, ¿no? O de esta característica en particular que se llama grosor, ¿no? Dijimos que es un grosor de una película. Y vemos que la mayoría o buena parte de los productos que se inspeccionaron o que se mostraron están por ahí entre 100, 101 hasta 106, ¿no? Ahí es donde se concentra el grueso de los datos, ¿sí? Entonces ya nos podemos dar una idea más o menos de dónde están los valores, ¿verdad? Ahora, esto se compara, ya cuando hablamos, insisto, ya de control de calidad, se compara contra unos límites, ¿sí? Unas tolerancias o unas especificaciones. Algo que se determinó previamente, normalmente por los clientes, o por los mismos, la misma ingeniería interna. O sea, se dice, bueno, yo necesito construir un equipo, lo que sea,
y hay una pieza que forma parte de ese producto, y esa pieza, pues para que encaje en el lugar en el que debe de encajar, debe tener pues un tamaño, vamos a pensar un diámetro, ¿no? Pero ese diámetro no puede ser ni muy grande porque no entraría, ni muy pequeño porque pues igual se saldría, ¿no? Entonces tiene que ser de un determinado tamaño, con cierta tolerancia, porque sabemos que es imposible o casi imposible que todos y cada uno de los productos sean exactamente iguales. Entonces dicen, bueno, mientras no se pase de tanto ni baje de tanto, digamos que estaría aceptado, ¿no? Eso serían lo que se conoce como tolerancias o especificaciones. Aquí dice USL del lado derecho y de la izquierda dice LSL, o sea, upper y lower, ¿no? Specification limits, o sea, el límite superior de especificación y el límite inferior de especificación. Y entonces comparamos nuestro histograma contra nuestras especificaciones, ¿no? O tolerancias, para ver más o menos dónde andamos. Vamos a ver un ejemplo hipotético, una empresa que hace cajas de cartón para su cliente. Su cliente es una empresa refresquera o cervecera. Entonces le provee de las cajas. Estas cajas pues deben de cumplir con ciertas características de calidad. Dijimos que el histograma se construye o se dibuja o se hace para cada característica. O sea, si el cliente le está pidiendo a su proveedor que debe cumplir con, por ejemplo, cierto grado de resistencia de la caja, o sea, para que no se impacte, para que no se aplaste, habría que hacer un histograma para esa característica. Si además le pidiera que no solo tuviera que cumpliera con eso, sino con otra cosa, pues habría que hacer otro histograma para la otra característica de calidad. O sea, es un histograma por cada variable o característica crítica. Y bueno, en este caso dijimos que es una resistencia, ¿no? Que debe de soportar cierto peso por centímetro cuadrado. A lo mejor no puede ser menos porque la caja se aplasta, pero tampoco a lo mejor puede ser más por, no sé, por alguna razón, ¿no? Tal vez tampoco puede ser demasiado dura. Entonces debe tener ciertas tolerancias. O sea, aquí vemos que es de 5 más menos 1, por decir algo, ¿no? Estamos inventando. Entonces, que ya como vimos el ejemplo de la película, aquí estamos hablando de las cajas. ¿Qué haríamos o qué haría este proveedor? Pues precisamente en su producción tomar ciertas muestras, porque sería imposible inspeccionar todas las miles y miles de cajas que producen diario. Entonces toma ciertas muestras cada determinado tiempo. Ahorita no nos detenemos en eso, pero, o sea, hay que definir un plan de muestreo, ¿verdad? Ese plan pues, va a depender de muchas cosas, pero así en términos muy generales, se toman ciertas muestras o se hacen ciertas mediciones cada determinado tiempo, ¿no? Entonces, y luego se van midiendo. Entonces, este productor de cajas, su departamento de calidad vería que, pues sí, algunas de las cajas caen exactamente, o específicamente esta característica, cae exactamente en el valor que el cliente quiere, o sea, en 5. Ajá, pero no todas. Habrá algunas que al hacer la inspección resulta que es un poquito menos o un poquito más, ¿sí? O tal vez más de un poquito, un tantito, un tantote, pero no todas son iguales, ¿no? Algunas son más, algunas son menos. Y así es como se va viendo el histograma, ¿verdad? Ahora, dijimos que hay unas tolerancias o especificaciones, ajá, o límites que en este caso el cliente le dijo que eran de más menos 1. Entonces diríamos, bueno, mientras no pase de ahí, podríamos considerar que el producto es aceptable, lo podemos mandar, ¿verdad? Lo podemos enviar al cliente. Sin embargo,
Cuando ya los datos están por arriba o por abajo de esas especificaciones, entonces ya se consideraría como un producto no conforme, como algo que está fuera de los parámetros especificados por nuestro cliente, ¿no? O a veces no necesariamente por el cliente, a veces es interno esto, ¿no? O sea, la misma empresa ha determinado para sus procesos o para sus productos ciertas tolerancias, ¿verdad? Porque hay una cadena, ¿verdad? En que dice, bueno, para que yo pueda ejecutar esta parte del proceso, mi proveedor interno, que sería dentro de la misma empresa, la etapa anterior, pues me tiene que dar el producto o la parte intermedia con ciertas calidades, si no, pues ya no puede continuar hacia adelante, ¿no? Entonces, no siempre o no necesariamente es un cliente externo o para el producto final. También se pueden establecer estas especificaciones internamente. Pero bueno, aquí en este caso estamos hablando de un cliente externo, ¿verdad? Que le dice, las cajas que estén por arriba de tanto o por abajo de tanto, esas ya no me sirven. Entonces eso sería pues, un producto no conforme. Ahí pues eso está mal, ¿verdad? No nos gusta, de hecho sería desperdicio, retrabajo o lo que sea. Y es un costo para la empresa o para el cliente. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tratar de que no haya ese tipo de productos no conformes, ¿verdad? Ajustar el proceso de tal manera que el histograma quede así. O que también se hace, aunque no es lo recomendable, eliminar el producto no conforme, ¿verdad? Separarlo y desecharlo, que eso implica un costo. Bueno, el punto está en que si todos los productos caen dentro de las especificaciones, pues aparentemente con eso ya la libramos, pero como que no, como que hay algo que no nos termina de gustar, ¿no? O sea, si se dan cuenta, pues a lo mejor la carita aquí ya no está tan triste como la anterior, pero tampoco está feliz. ¿Por qué? Pues porque hay mucha variación, ¿no? Aquí ya empezamos a hablar de un tema que se llama la variación o la variabilidad. Hay muchas cajas que están dispersas, no están juntas y además están como cerca de las orillas, ¿no? Cerca de las especificaciones. Entonces, lo que se busca en calidad es más bien que la mayoría de los productos estén o exactamente en el objetivo o cerca del mismo, ¿no? Pero que se alejen lo más posible de las especificaciones o límites, porque entonces así se minimiza la probabilidad de que en un momento dado podamos llegar a fallar. ¿Sí? Es como si yo tengo como límite de velocidad, no sé, 120 kilómetros por hora, y si me voy muy pegado a ese límite, es muy probable, es casi casi seguro que en algún momento voy a excederlo, ¿no? En cambio, si me voy a una velocidad constante de 90 kilómetros, pues va a ser muy difícil que exceda el límite de 120. Es más o menos la idea, ¿no? O sea, no solamente es estar dentro de las especificaciones, sino lo más alejado posible y cerca del objetivo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que querríamos, ¿verdad? Así ya sí nos va a gustar más. Entonces, aquí vemos las tres opciones, ¿no? O sea, tenemos fuera totalmente, dentro, pero con demasiada variación, o sea, valores muy cercanos a las orillas. Y la tercera, pues donde la mayoría de los valores, o lo más que se pueda, esté en el centro. Bueno, entonces, esto que ahorita vimos visualmente, así gráficamente, eh, hay una manera de estimarlo con números, ¿no? Son dos índices, uno que se llama CP y otro que se llama CPK. Ahorita no vamos a hablar o no vamos a entrar en detalles demasiado, aunque no crean que es muy complicado, de hecho es relativamente, o bueno, yo diría bastante sencillo, pero por cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalles de cómo se calcula.
Pero lo importante es que son dos índices que nos van además de la parte gráfica, que van a hacer esta como comprobación numérica acerca de qué tanta capacidad, así se llama de hecho, tenemos para cumplir con estas especificaciones. Entonces, este que se llama CP, en ambos casos tienen que ser iguales o mayores a 1. En el caso de que sea menor a 1, es lo que ya vimos, ¿no? Es que hay demasiada variación. El histograma, la gráfica, esta de las barritas, es demasiado ancha, ¿no? Está muy extendida y entonces no cabe en los límites, en las especificaciones. Y como les comentaba ahorita, no vamos a entrar en detalles de cómo se calcula, pero, o sea, es una división, ¿no? Entonces aquí vemos que si es mayor la variación que los límites, entonces nos va a dar menos de 1. Ajá. Si fuera igual la variabilidad o la variación a los límites, pues nos va a dar 1. Y si fuera menor, entonces va a dar más de 1. Es simplemente una división, ¿no? Entonces, cuando es menos de 1, es porque la variación es más grande que los límites, es más ancho, no cabe en esa, digamos, en esa puerta, ¿no? Siempre van a haber algunos productos que se van a quedar afuera. Ese es CP menor a 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues disminuir la variación. ¿Cómo? Es lo difícil, ¿no? Ese es lo complicado. Pero hay que reducir la variación. Ahora, puede ser otro caso, que la variación sí sea la adecuada, o sea, es decir, hay poca variación, las cajas son más o menos todas parecidas, no hay unas por aquí y otras por acá, unas más grandes, unas más chicas, sino que más o menos son parecidas. Pero que esa variable de interés, en este caso dijimos que era una resistencia, ¿no? Pero igual podría ser un peso, una estatura, una humedad o lo que sea. Que el promedio no esté en el objetivo, no esté centrado, sino que esté cargado hacia un límite, ya sea el superior, o hacia el otro, hacia el inferior. En ese caso, el índice CP estaría bien, o sea, sería 1 o tal vez hasta mayor de 1, pero el otro índice que se llama CPK sería menor a 1. ¿Por qué? Porque ese otro índice que se llama CPK no solo nos dice, o sea, no solo nos indica si la variación es la adecuada, sino si el promedio está alineado, si está centrado con el objetivo. Entonces, cuando el promedio está movido hacia un lado o hacia el otro, entonces el CPK es menor a 1, aunque el CP sea igual o mayor a 1. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Bueno, lo que tendría que hacer el proceso o la empresa, en este caso, sería no disminuir la variación, sino simplemente centrar el promedio de su producto, bueno, en este caso del proceso, con respecto a la especificación, ¿no? Y cuando son las dos cosas, o sea, cuando hay demasiada variación y además el promedio está cargado de los datos, ¿no? Está cargado hacia un límite o hacia el otro límite, pues hay que hacer las dos cosas, ¿no? Hay que reducir la variación y centrar el proceso. Aquí en esta animación vemos esa situación. Ahí ven ustedes cómo conforme el histograma se va haciendo más estrecho del lado izquierdo o se va corriendo hacia el centro en la gráfica del lado derecho, el índice de CPK va aumentando, o sea, la calidad que podemos asegurar es mayor en la medida en que tenemos menos variación y estamos más centrados en el objetivo, ¿no? Entonces, en algunos casos hay que hacer una cosa, en otros casos hay que hacer la otra y a veces hay que hacer las dos, ¿no? Todo depende de, habría que ver los datos y analizar cuál es la situación. Bueno, entonces, nada más lo menciono rapidísimo, esto del CP y CPK se basa en dos datos, básicamente son dos datos nada más los que necesitamos conocer, el promedio
y la desviación estándar. Imagínense que tuviéramos una serie de datos. Aquí no estamos hablando de 100 o 200 o 1000 o 2000 datos. Estamos hablando nada más de unos cuantos. Tenemos un 5, un 3, un 6, un 2, un 2, un 1, un 9, un 7 y un 1. El promedio de esos datos, pues por obvias razones, es la suma de todos dividido entre el número de datos, ¿no? Que en este caso nos da 4. Y luego la desviación estándar es cada dato, ¿sí? En este caso dijimos que era, me regreso, vimos que hay dos unos, hay un 3, hay un 5, hay dos 2, hay un 6, hay un 9, hay un 7. Bueno, cada dato, ¿cuánto se aleja de ese promedio? Hay algunos que se alejan un poquito más y otros que se alejan un poquito menos. Por ejemplo, el 1 se aleja menos 3, ¿no? 1 menos 4, pues nos da menos 3. El 2 nos da menos 2, ¿no? 2 menos 4, menos 2. Bueno, y del otro lado, por ejemplo, el 5 se aleja 1 del promedio, ¿verdad? 5 menos 4, pues es 1. Como hay valores positivos y negativos, entonces lo que se hace es elevar al cuadrado para que se cancelen los negativos y luego se divide y se regresa, ¿no? Se le saca la raíz cuadrada para regresarlo al original. Entonces, así en términos prácticos, es más o menos qué tan diferentes son los datos, qué tanto se alejan del promedio, así en términos prácticos, ¿no? O sea, siempre vamos a querer en calidad que no haya mucha variación, o sea, que nuestros valores sean lo más parecido posibles. Imagínense no sé, en un banco o en una, en, en un servicio de cualquier tipo, en una oficina de gobierno, ¿no? Que a veces a lo mejor te tardan un minuto en atenderte y a veces te tardan media hora. Pues hay mucha variación, ¿no? Aunque a lo mejor luego se pueda sacar un promedio, pero si ese promedio es el resultado de datos muy diferentes, pues como que el promedio no nos dice mucho, ¿no? Entonces por eso necesitamos esa otra medición que se llama desviación estándar. O también se utiliza, y de hecho ahorita no entro en detalles, pero para fines de estas herramientas se utiliza para el cálculo que nos interesa el rango, que es la diferencia entre el valor más grande y el más chico. ¿Sí? Entonces, es otra manera, ¿no? De ver qué tan diferentes son los valores. Cuando el rango es muy grande, pues dices, bueno, así como que ese promedio yo dudaría un poquito, ¿no? Porque hay mucha distancia, mucha diferencia entre el valor más chico y el valor más grande. Y bueno, entonces, lo que se hace es, con esa promedio y esa desviación estándar, utilizarlos basándonos en una curva de distribución normal, ¿sí? Que ya tiene ciertas características que han sido estudiadas, digamos, por matemáticos, estadísticos desde el siglo XVIII, y entonces ocupamos eso que ya se conoce de esta distribución para fines prácticos. Se dice que en una curva de distribución normal, el 68% del área bajo la curva va a estar a más o menos una desviación estándar del promedio, es decir, se calcula el promedio y se calcula la desviación estándar. Entonces, a más o menos una desviación estándar del promedio vamos a encontrar casi el 70% del área bajo la curva. A más o menos 2 desviaciones vamos a encontrar el 95% y a más o menos 3 prácticamente el 100%, ¿no? Bueno, esto que es una cuestión teórica, se ve que se repite en la realidad, o sea, en muchos casos en la realidad vamos a ver esto repetido o reflejado. Por ejemplo, si tomamos a niños de una misma edad en un mismo lugar, ¿no? En un pueblo, en una ciudad, de 8 años, por ejemplo,
y les tomamos su estatura, vamos a ver que de todos esos 100 niños o 1000 niños o los que sean, va a haber un promedio, obviamente, ¿no? Va a haber un promedio. Pero se va a observar un fenómeno, que muchos de esos niños, digamos alrededor de un 65-70%, su estatura va a estar más o menos a una más menos una desviación estándar de ese promedio. Ahí vamos a tener el grueso del, digamos, de esa población va a caer ahí. Luego, si ampliamos a más menos 2 desviaciones, vamos a encontrar pues ya más del 95%, y a más menos 3 desviaciones pues vamos a encontrar prácticamente la totalidad, ¿no? Más del 99% de los niños van a estar ahí, su estatura, ¿no? Estamos hablando en este caso de la estatura. Pero eso se repite para muchos otros fenómenos. Por ejemplo, en pruebas de IQ, ¿no? O sea, vemos que de la misma manera, la gran mayoría de la población va a estar en un determinado rango cerca del promedio, y cada vez se van a ir alejando más. Mejor dicho, mientras más nos vayamos alejando, pues van siendo menos las personas, ¿no? Que se alejan de ese promedio. Obviamente, ¿no? O sea, son a los que consideramos como genios, a unos cuantos, muy poquitos, que están muy alejados de los demás. Bueno, entonces, es esa teoría, ¿no? O ese conocimiento que ya tenemos de la distribución, si lo aplicamos a nuestros datos reales, entonces podemos tener cierta certeza o asegurar una cierta garantía de calidad a nuestros clientes. Si de los valores que se toman y calculando el promedio y la desviación estándar, si resulta que, que esas más menos 3 desviaciones o más menos 3 sigmas, como también se les llama, ahorita no entramos en detalles, ¿no? Hay cierta diferencia entre una cosa y otra, pero caben dentro de las especificaciones, pues digamos que ya podemos garantizar una calidad del 99% o más, dependiendo, ¿no? Ahora, se tienen que cumplir ciertos requisitos para que esto sea cierto, que ahorita no voy a entrar en detalles. Por ejemplo, tiene que ser un proceso controlado, que para eso se utiliza otra gráfica, que es la gráfica de control o gráfico XR. O sea, no es tan así, hay que cumplir ciertos requisitos, pero para fines de ahorita de que entendamos el concepto, pues hasta ahí lo dejamos, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, antes de cederle la palabra a Fernando con el tema de los bancos, del servicio al cliente, aquí vemos varias gráficas donde nos dicen, miren, aquí tenemos CP y CPK, más bien el CPK es menor a 1, y por lo tanto el CP es menor a 1 y por lo tanto el CPK también. ¿Por qué? Como ya dijimos, el histograma, si se dan cuenta, está muy ancho, no caben las especificaciones. Las especificaciones son estas líneas rojas verticales, una dice LSE, límite superior de especificación, y otra dice LIE, límite inferior de especificación. Y como pueden ustedes ver, las barritas de la gráfica del histograma pasan, ¿no? No caben. Entonces, por obvias razones, va a haber una cierta cantidad de datos fuera o de productos no conformes. Y eso ya ya visto en términos del índice CP y CPK, es menor a 1, que es lo que vemos aquí, 0.42. Vamos. Aquí tenemos ¿no? Lo que les comentaba, aquí tenemos, vamos a pensar que se logra disminuir la variabilidad y el CP es igual a 1. Sin embargo, el CPK es menor a 1. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el promedio, que es esta línea donde dice X, este es el promedio, no está en el OBJ, ¿no? En el objetivo.
sino que está corrido hacia un lado, hacia el límite inferior. Entonces, por eso, aunque ya se disminuyó la variación, hay muchos valores o cierto porcentaje de datos que caen fuera o que podrían caer fuera. Entonces, por eso el CPK baja, en lugar de ser 1, baja a 0.70 o 0.69. ¿Por qué? Porque aunque la variación ya es aceptable, pero el promedio está cargado hacia el límite inferior, no está en el mero centro, ¿sí? Entonces necesitamos las dos cosas, que sería esta última que les voy a mostrar aquí. Aquí, como ustedes pueden ver, las desviaciones estándar, que de hecho son estas crucecitas, aquí si se dan cuenta, este sería una sigma, 2 sigmas y 3 sigmas, ¿no? Y para acá también, una sigma, 2 sigmas y menos 3 sigmas. Bueno, esta zona de más menos 3 sigmas cabe perfectamente y hasta le sobra espacio con respecto a las tolerancias, con respecto a las especificaciones, ¿no? Está todo este espacio para acá y todo este espacio para acá. Y además, el promedio, la X, está exactamente en el objetivo. Claro, eso en la práctica a lo mejor es muy difícil, pero la cosa es que esté muy cerca. O sea, entonces por eso ambos índices CP y CPK son, de hecho, mayores a 1. No solo son 1, sino que son mayores a 1. ¿Sí? Entonces ahí ya tendremos una garantía de calidad del 99.999 no sé cuánto. Eso parece como poco creíble, pero hay industrias donde le piden a sus proveedores que tengan CPKs mayores a 1. O sea, les piden casi la perfección, ¿no? O sea, en ciertas industrias a sus proveedores con CPKs mayores a 1. Pero bueno, ese es así a muy grandes rasgos. Obviamente este es un tema que puede dar para mucho más, pero ahorita es nada más como para dar una repasada general para aquellos que ya lo conocen, y para los que sea algo nuevo, bueno, pues para que lo conozcan, ¿no? No sé si hay alguna duda o comentario antes de pasar al siguiente tema. Yo nada más les comparto algo, José Luis. Mucho de lo que comentaste ahorita, hablando de histogramas y todo esto, es parte del análisis previo para llegar al planteamiento que voy a comentar del banco. Precisamente ahorita me estaba acordando de todas las herramientas que en su momento usamos y mucho de lo que decías, pues sí, en efecto, es que el análisis estadístico es lo que te da la posibilidad de dar soluciones, ¿no? Muy bien, qué bueno. Ahora sí que sin ponernos de acuerdo, qué bueno que así es, ¿no? Para que se vea que esto sí tiene aplicación práctica, ¿no? Pero bueno, vamos a precisamente entonces ya ver el caso, solucionando un problema de servicio en un banco con creatividad, por Fernando Velasco. Voy a dejar de compartir Sí, para que tú puedas compartir tu pantalla. sí, cómo no. Déjame de una vez compartir pantalla. Y aquí está. Listo. Muy bien. Perfecto. Ya las voy a abrir mi cámara para que me conozcan. Bien, déjenme platicarles del por qué el caso y por qué voy a abordar esto. Yo me dedico básicamente a dar conferencias y cursos. Obviamente, dentro de los temas que manejo está servicio al cliente y obviamente es un tema afín para todo esto que estamos comentando. Entonces, de ahí mi interés y de ahí lo que platicaba. Obviamente, doy conferencias tanto para personal, equipos de ventas y obviamente gerentes. Y comparto un poco la experiencia, también es presencial y ahorita online, que llevo 10 años haciéndolo, train the trainers, y obviamente también grabo videos. Ahora, aquí el reto es este. Yo estoy muy vinculado al tema porque hace años con José Luis dábamos un curso precisamente de cómo diseñar encuestas y tener evidencias para todo el tema ISO, que es algo que finalmente se repite mucho y se requiere para precisamente cumplir con la norma. Y obviamente con el tema de servicio al cliente, vamos, es focal para cualquier organización, y con el tema de solución de problemas y toma de decisiones. Ahora, en lo personal, yo soy un caso atípico.
A mí me va a pasar lo que no les pasa a ninguno de ustedes. O conozco casos de éxito o conozco casos de fracaso brutales en servicio al cliente. Y lo he vivido en carne propia. Y nada más les platico dos para que vean por dónde nos movemos y sea el contexto para entrar a hablar del caso que voy a comentar. Yo compré un Camry 2007 a Toyota. A los 2 años me empezó a dar problemas, se quedaba pegado el acelerador, me enteré de todo lo que pasaba en Estados Unidos, hice la solicitud a Toyota, nadie me hizo caso en Toyota, tuve que llegar al procurador en ese momento aquí del consumidor, él me ayudó de manera personal y terminé vendiéndole mi coche a Toyota, me lo compraron porque no había solución. Pero nada más para que se den la idea de la magnitud del problema, ¿no? Toyota me dio un cheque sin fondos, yo todo guardo todas las evidencias, pero por contra tengo casos de éxito, ¿no? Con Steren me sucedió algo maravilloso de primer mundo, ¿no? O sea, me cambiaron un producto, me apapacharon, o sea, no sé. O sea, y este es el mundo en el cual me muevo y por eso voy a compartirles parte de esto que finalmente es una realidad. Lo que ustedes ven en Banamex, esto sucedió hace aproximadamente 30 años cuando comenzamos en esto. Yo estaba en el área de mercadotecnia, en la subdirección de mercadotecnia corporativa. Y déjenme platicarles el contexto para que vean cómo se puede resolver problemas de calidad en el servicio de una manera creativa. O sea, no todo es tampoco así con grandes infraestructuras, ¿no? A final de cuentas se le encontró una solución, entiendo, no es la idónea. Sin embargo, se solucionó, que es un tema que ahorita vamos a trabajar. Obviamente todos tenemos problemas de servicio, pues sí, ojalá y no. Parte de los problemas de servicio se daba en la sucursal, pues formaciones, gente esperando. Obviamente esto no era diario, sin embargo sí se presentaba en algo que le llamamos nosotros días pico. Ahora, ¿cuál fue el diagnóstico para empezar a trabajar este tema? Primero, los días pico, los días de quincena eran terribles en las sucursales de los bancos, terribles. Y en Banamex más, porque éramos el banco más grande en ese momento. Imagínense, se llegó a tener en ese entonces más de 10 millones de clientes, ¿de acuerdo? Entonces, una cantidad brutal. Obviamente, gran afluencia, clientes, enviados, que eran los mensajeros prácticamente, excepto los clientes AAA, que siempre los atendimos de manera diferente. Pero el cliente mortal pues, era el que llegaba y se formaba y tenía que esperar todo el show. Bueno, ¿cuál era la infraestructura? Bueno, pues que había una cantidad de cajeros, personas que atendían a los clientes en las ventanillas. Tenemos una infraestructura ya determinada. Estadísticas, les voy a compartir algo que veíamos y lo que decía José Luis, totalmente cierto. O sea, a la hora que empiezas a analizar cifras, por ejemplo, del tiempo que dura la gente en patio de sucursal en ese momento, pues nos llevamos la gran sorpresa que el grueso de la gente, estamos hablando de más del 50%, tardaba entre 1.15 minutos a 1.20 minutos en promedio, desde que llegaba hasta que salía de la sucursal. Ahí estaba el rango más importante y obviamente el objetivo que teníamos que delimitar y teníamos que resolver, ¿no? Entonces estaba la parte fundamental. Ahora, aplicamos encuestas de satisfacción. Evidentemente, los días pico dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos golpeaban, ¿no? Entonces, todavía nosotros llegamos, oiga, señor, ¿y cómo lo atendimos hoy? Pues pésimo, mal, lentos, burócratas, nos llovían los comentarios negativos. Entonces, ya de plano, los días 15, que nuevamente era típico, vamos, pero de todas maneras teníamos que medirlo, ¿no? Pero era un golpeadero enorme para los encuestadores. Pues sí, porque el problema es que la gente entraba en crisis y decía, pues atiéndanme rápido, en lugar de aplicar sus encuestitas, resuelvan el problema de servicio que tienen. Obviamente muchas quejas, ya era parte terriblemente de lo que vivíamos. Sin embargo, aquí es donde entra lo interesante de las encuestas, ¿no? Y por eso yo también creo mucho en la estadística que ahorita platicaba José Luis, ¿no? Cuando ya lo vas delimitando por segmentos, así como José Luis hablaba de la edad, nosotros hablábamos obviamente también de edades para ver el comportamiento. Obviamente los más críticos eran la gente joven, ¿no? Sí, los chavos entre 25 y 35 años, pues te decían de cosas, oye, ¿por qué tardan tanto? Son muy lentos. Sin embargo, el grupo de 65 años o más nos adoraban, ¿sí? En ese entorno
el grupo de 65 años, me dice, oye, ¿qué tal lo tratamos, señor? Muy bien, me pasé 2 horas maravillosas en el banco. Pues sí, pues cuando no tienes ya, eres jubilado, pues no tienes tanta necesidad de tiempo, o el tiempo ya no corre de manera, corre de manera diferente a la de un chavo. Bueno, pues teníamos necesidades y expectativas diferentes. Bueno, con un escenario así, obviamente nos cuestionábamos pues, cómo debíamos de trabajar la solución. Y obviamente empezamos a hacer mucho análisis estadístico, claro, porque al final de cuentas este servicio nos golpeaba mucho, ¿no? Entonces eran formaciones de gente y los días pico, digo, llegamos a tomar fotos y era terrible la cantidad de gente que vivía, la molestia, los rostros, gente muy irritada, en fin, el ambiente era poco agradable, la verdad, ¿sí? Y obviamente los comentarios iban muy, muy de la mano. Ok, ahora, ¿cómo resolverlo? Yo siempre he pensado que para mí toda solución tiene 3 problemas. Cualquier problema de servicio al cliente, ¿eh? O lo resuelves de fondo, identificando las causas para que realmente ya encuentres una solución final. Nada más que normalmente este tipo de soluciones pues, requieren tiempo, infraestructura, permisos, presupuesto, tiempo, maduración, que siempre he dicho es lo ideal, no siempre estamos acostumbrados a eso. La segunda, en todo se resuelve así. Resolvemos la forma, se llama creatividad. No es la solución completa, sí, pero suavizas el impacto del problema que hoy tienes y que no es malo a final de cuentas, es otra alternativa. O lo administras. Y ahorita voy a hablar de las 3 opciones que también en su momento analizamos. Y obviamente el administrar problemas, pues no es la solución, es tomar mejorales para aliviar el dolor sin encontrar realmente cuál es la causa. Ahora, sí hicimos nuestro diagrama de Chicago y con números y todo lo demás. Ya había problemas con el personal que obviamente eran atribuibles al banco, problemas de ausentismo, sí era terrible y curiosamente los cajeros, llámese personas en ventanilla que atendían a los clientes, pues faltaban más los días pico, ¿no? Porque se ven que eran días terribles de presión y pues también teníamos ahí otro problema y había problemas de capacitación también que va muy acompañado de esto. Sin embargo, también había otro tipo de problemas, ¿no? Y es parte de lo que quiero comentarles. Aún no había digitalización como la que hoy tenemos. Estamos ya avanzando paulatinamente para que la gente empezara a hacer uso del audiomático y de herramientas, obviamente, que no requieren necesariamente la presencia en sucursal. Sin embargo, había mucha resistencia de parte de los clientes en esa época, ¿no? Es más, yo tenía por ahí muchos comentarios textuales que decía el cliente, quiero el sello. Oiga, señor, pues su transacción ya quedó, sí, pero a mí póngame el sello. Oiga, este ticket de aquí ya parece que es de Banamex, sí, pero yo quiero el sello. Pumba, pues ahí está el sello, ¿no? Entonces, era parte de los retos que vivíamos finalmente en un cambio también generacional y de cambio tecnológico. Obviamente los clientes, y ahorita les digo por qué, porque evidentemente también había abuso de infraestructura y ahorita lo voy a comentar. Y los días pico, pues que sí, o sea, sabemos de antemano que los días de quincena para una institución bancaria son días terribles, llámese por cualquier medio de infraestructura que la quieran comentar. Ahora, aquí hago hincapié en algo que después analizamos nuevamente con el histograma que decía José Luis, cheques. ¿Qué pasaba? Bueno, dividimos a los usuarios de cheques en 3 segmentos, porque el pagar cheques es lo más caro que hace un servicio, de los servicios estandarizados que tiene un banco, es tal vez el servicio más caro que cuesta a una institución bancaria. Bueno, dado que cheque representaba un volumen interesante, pues lo dividimos en 3 segmentos. Empresas, personas físicas y personas físicas con actividad empresarial. Y a la hora que empezamos a analizar en el histograma, pues empezamos a ver que los clientes mortales, normales, llámese personas físicas como ustedes y yo, pues normalmente generábamos al mes cheques de 4 a 6 cheques promedio. Era tal vez el rango más importante. Sin embargo, en las desviaciones, en los extremos, nos encontramos a llegar, y ese dato no se me va a olvidar a mí, personas físicas que generaban más de 100 cheques en un mes, que eso es irracional por donde lo quieran ver,
¿sí? Ahora, ¿para qué esto nos sirvió? Bueno, también para definir una política de cobro de cheques. Fuimos en ese momento el primer banco en cobrar comisiones por cheques. Obviamente, como sabíamos el rango, que era hasta 6, donde un cliente normal era el grueso de los que emitían cheques, bueno, dejamos 6 cheques libres y a partir del 7º cheque ya se cobraba. De ahí se determinó precisamente la política de precios donde había que trabajar. Esto también se hizo a la par para disminuir el impacto de lo que el cheque también te generaba. Es una operación costosa, relativamente compleja, entonces te implica más tiempo, incluso tiempo del operador que está en ventanilla y que está haciendo la aplicación. Bueno, con un escenario así, y como decía José Luis, entendiendo lo que está pasando, bueno, pues vean lo que finalmente, y nada más platico antes de llegar a la solución. Bueno, administrar el problema. Pues era contratar más cajeros los días pico, ¿no? Y tener a lo mejor un ejército ahí de cajeros comodines y listos para entrar en días pico. Y obviamente te implicaba abrir más cajas y todo, sí, pero no era resolver el problema, ¿no? Y yo me acuerdo que el director general lo insistió varias veces y nos dijo, no, jóvenes, por ahí no, porque esto cuesta y no es la solución al problema. Y tenía toda la razón, no era la solución. Segunda alternativa, bueno, hacer todos los cambios, digitalizar a los clientes, que los clientes usaran más la tecnología, reducir el impacto de operaciones, hacer el cobro de servicios, o sea, eran una serie de medidas que obviamente iba a implicar tiempo, capacitar a la gente, tal vez tener algún incentivo los días pico para el personal en ventanilla, en fin, corrían muchas cosas porque eran muchas variables las que incidían finalmente en el problema de servicio al cliente, pero bueno, esa era parte también de la problemática que estábamos viviendo. Ahora, ¿qué fue lo que finalmente hicimos? Bueno, lo que finalmente se hizo fue lo siguiente. No fuimos nosotros, sea claro, esto fue idea de un colega de Guadalajara. Un día nos habla Mercadotecnia y me acuerdo que era de la parte operativa de Guadalajara y nos dice, jóvenes, yo pensé en algo y ¿por qué no lo resuelven así? A ver, platícanos. Dice, normalmente las sucursales de Banamex son muy grandes. Dice, ¿por qué no ponen sillas? Parte de la molestia de un cliente es que está de pie y está sin hacer nada. Y los clientes que no están haciendo nada, pues se desesperan, les entra la crisis, se molestan, se irritan. ¿Por qué no ponen sillas? Les damos un número, la gente está sentadita, ponemos una televisión, ponemos cosas divertidas. En ese momento me acuerdo que estaban de moda muchos personajes que siempre hacen ruido, Niurka, el Fabiruchis, dice, pónganlo, pues que la gente vea algo. Yo creo que es una manera de entretenerlos. Dijimos, oye, pues no suena descabellada tu idea, ¿no? Y lo que hicimos fue pilotearla, claro. O sea, sonaba bien la idea, pero dijimos, vamos a pilotearla. Digo, para tener elementos, obviamente, de certidumbre. Entonces ya se emitió un ticket con control de número, ordenamos sillas de colores, del color que armonizaba a la sucursal, se creó un espacio exprofeso, se hizo la ventanilla para empresas para que también los enviados que iban por empresa, que son normalmente los mensajeros, pues no generaran también problemas. En fin, fueron varios detalles, ¿no? Incluso también lo que ustedes hoy ya ven como un señalizador que va marcando qué número sigue para atención en qué ventanilla, todo eso se manejó. Bueno, probamos la herramienta. Y nada más aclaro, probamos la herramienta y volvimos a medir, porque la intención era ver el impacto, si realmente habíamos resuelto el problema. ¿Y qué creen? Maravilloso. Sí, maravilloso. Porque a la hora que ya empezamos a ver los cambios, pues ahora sí, empezamos a preguntarle a la gente, oye, a ver, incluso en días pico, con encuestas, ¿cómo lo estamos tratando? ¿Cómo ven nuestro servicio? ¿Y qué creen que empezó a decir la gente? Se han vuelto más rápidos, han mejorado mucho su servicio. Incluso mejoramos en 2 puntos, de una escala del 1 al 10, el nivel de percepción de mejora del servicio. Sin embargo, nosotros seguíamos con la estadística cruda, como dice José Luis. La estadística cruda te dice, sí, pero el tiempo real no lo bajamos.
te sigues tardando de una hora a 15 minutos a una hora 20 minutos. ¿Qué fue lo que cambiamos? La percepción. Nada más. Sin embargo, con la percepción, la gente aligeró su molestia y su enojo, ¿sí? Y tan es así que ese modelo ya tiene más de 20 años, 25 años permaneciendo en el banco, lo han ido ajustando, moviendo, determinando algunas cosas, pero el modelo ahí prevalece, ¿no? Y yo soy partidario, y siempre lo voy a decir, para mí todo en la vida tiene una solución. No necesariamente de fondo, claro, a veces es de creatividad, y como este caso, no lo resolvimos de fondo, sin embargo, sí cambiamos la percepción del cliente. Y claro, es muy lógico, cuando yo estoy sentado puedo leer, o ahora que ya se usa tanto la tecnología, pues me pongo a chatear, me pongo a ver mi Facebook, o si me pongo a ver la tele, etcétera, etcétera, y la gente pues hace algo que se llama finalmente terapia ocupacional. Y cuando hacemos terapia ocupacional, pues cambia nuestro sentido de humor, nuestro sentido de percepción, y obviamente somos más laxos a la hora de calificar o de llenar una encuesta de servicio al cliente. Y esta solución pues, nos permite avanzar muy rápido, ¿no? Bien, pues este en términos generales lo que les quería compartir, y soy partidario de lo que dice José Luis, todo se mide, todos son números, todo es análisis estadístico y los clientes van generando una cantidad de información. Y mientras más riqueza haya en el análisis, nos va a permitir llegar más rápido a lo que queremos. Y lo que queremos precisamente es entender el problema, buscar las causas, ver qué lo detona y sobre todo encontrar soluciones. Y ya en la parte de soluciones, pues para mí la creatividad es una maravilla. Yo les puedo contar muchos casos de creatividad donde evidentemente el problema de la calidad se puede resolver también de otra forma, ¿no? Y en el caso de servicio al cliente, que es mucho de percepción, bueno, a veces podemos ajustar variables simplemente para cambiar el sentido de lo que decimos, de lo que hacemos y obviamente de lo que estamos provocando. Bien, pues ahora sí, si hay algún comentario, pregunta o duda, con todo gusto estoy aquí a sus órdenes, y algo que quieran ahondar, y con todo gusto lo platicamos. Este, bueno, a reserva de que a lo mejor ahorita alguien más Sí, quiera opinar algo, eh, el, seguramente en su momento tuvo un impacto muy significativo, pero luego los clientes se van volviendo, o sea, se van acostumbrando. Algo que antes fue una novedad, ahora ya se da por hecho y entonces ya no tiene el mismo impacto en la satisfacción, ¿no? O sea, 20 años después me refiero. O sea, sí, antes, claro. ahorita ya das por hecho que tienes que tener un lugar donde sentarte. Así es, y tan es así que si te fijas, casi la mayoría de los bancos replicaron el modelo, porque finalmente fue, ahora un estándar es que yo encuentre un lugar donde sentarme, ¿no? Digo, esa fue la realidad. Sí, cuando pasa a ser paisaje, pues deja de tener otra vez el impacto, y otra vez hay que estarlo renovando. Yo platicaba que sí he visto ajustes al paso del tiempo, evidentemente son solo maquillaje, no ha sido un cambio ya de fondo de lo que dejamos en aquella época. Sin embargo, el reto es nuevamente ir encontrando mecanismos que vayan creando una expectativa de valor diferente en cada cliente. Y obviamente ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo lo renuevas? ¿Cómo haces un relanzamiento del concepto para adicionarle atributos y que la gente lo vea con frescura? Ahí sí ya entraría nuevamente evaluar y hacer otro análisis estadístico para ver ahora qué le puede generar más impacto a un cliente. Evidentemente, ahora con el uso de la tecnología eso puede ser una variable, aunque como está prohibido el uso de celulares dentro de la sucursal, bueno, hay una variable ahí en contra, ¿no? Pero bueno, yo creo que con creatividad todo se puede resolver. Gracias. ¿Alguien, compañeros de los aquí participantes, que tenga alguna duda o comentario respecto a este ejemplo o caso? A ver, alguna pregunta. Digo, ustedes finalmente como usuarios también lo vivieron y seguramente clientes de Banamex debe de haber ahí. Normalmente teníamos la estadística que decía que entre Banamex y Bancomer el 60 de los clientes tenían alguna cuenta en ese momento. Entonces, obviamente, 6 de cada 10
pasaban por los patios de sucursal de Banamex o sucursal de Bancomer. Y obviamente esto genera un impacto distinto a lo que estamos buscando. Y obviamente con la cantidad y afluencia que tienen los bancos grandes, el problema y el reto de servicio al cliente se vuelve muy complejo. Más complejo a veces de lo que nos imaginamos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si no hay comentarios, ahí vimos en la última lámina los datos de Fernando. También igual vamos a subir el video de esta sesión. De hecho, bueno, voy otra vez a compartir pantalla para mostrar esta paginita. No sé si ya se ve ahí mi computadora. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, acuérdense que aquí en esta dirección, que les hemos compartido en otras ocasiones y lo vamos a volver a hacer, estamos subiendo las presentaciones de cada reunión y algunos videos, ¿no? Videos de la misma sesión como tal y otros videos que pueden ser interesantes. También está aquí el directorio. De hecho, bueno, les volvemos a invitar a que nos compartan pues, los datos que quieran compartir, ¿no? Puede ser a lo mejor nada más su correo, hay quienes nos han dado sus redes sociales o su teléfono WhatsApp. Ahora sí que lo que quieran ustedes compartir, a lo mejor nomás es su puro nombre y correo electrónico o lo que ustedes quieran para ir conformando el directorio, ¿no? Saber quiénes somos, ¿no? O sea, porque afortunadamente, pues vemos que nuevas personas van ingresando a la sesión, pero pues ahora sí que no sabemos quiénes son, nos gustaría simplemente pues conocerlos. Entonces ahí van a encontrar ustedes los datos de Fernando, independientemente que igual los vamos a pasar por si alguien tiene alguna duda o quisiera preguntarle algo o estuviera interesado en alguno de los talleres que él imparte. De la misma manera, los invitamos a todos, ¿no? A que si tienen alguna experiencia que quieran compartir, de alguna mejora que hayan implementado en sus empresas o si son consultores también, pues que hayan implementado en alguna compañía donde hayan trabajado, pues adelante, ¿no? O sea, nos gustaría saber más de ustedes, de todos, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues ya conocimos a Fernando, la vez anterior Citlali nos dio una plática sobre una empresa en Baja California y así, o sea, ojalá y cada vez más los miembros del grupo vayan, pues sí, dándonos información, ¿no? de sus experiencias que hayan tenido. Y ya para terminar, tenemos aquí algunos avisos. Por ejemplo, en la Universidad Millennium busca un especialista para desarrollar sus procesos, creación y generación de contenido pedagógico, control escolar, evaluación de criterios de calidad educativa, estandarización y protección de su know-how. Se está buscando a alguien que tenga experiencia en la acreditación FIMPES, ¿sí? Entonces, si a alguno de ustedes le interesa o sabe de alguien más, pues a este correo, ¿no? Puede enviarnos sus datos, leticia.murillo@calidad.com.mx. También por ahí en días anteriores, de hecho un poco después de la segunda sesión, Luis Fidel López, me parece, también nos invitó a participar en esta conferencia. Nos mandó este flyer, sí, todavía estamos a tiempo, es mañana, ¿no? Es para mañana 29. Entonces, pues aquí está. Igual en el chat venían un correo o un teléfono, los mismos que pusimos aquí arriba, ¿sí? Entonces, esto creo que también puede ser de interés
para los miembros del grupo. Otra vez, sí, los invitamos, ¿no? De que si tienen eventos o nos quieren compartir cualquier cosa que se pudiera ser de interés para los demás o ustedes mismos dan algún tipo de cursos, ajá, si tienen fechas, seminarios abiertos, eventos, pues aquí nos los pueden dar y nosotros con todo gusto los compartimos tanto en el grupo como durante las sesiones. Tenemos aquí un comentario de Josefina. Dice, felicidades Fernando. Muy bien, gracias Josefina. Y pues bueno, creo que con eso terminamos el día de hoy. La próxima sesión igual va a ser dentro de 15 días, el martes 11 de agosto, ajá, también a las 8 de la mañana, de 8 a 9:30. De hecho, hoy terminamos un poquito antes, son 9:15. Pues con eso terminamos. No sé si haya algún comentario de alguien que quisiera platicarnos algo, opinar, no sé qué le parece, si vamos bien, si cambiamos algo en esta dinámica que estamos llevando. Por ahí alguien que quiera decirnos algo. No sé si aquí la cuestión del audio tenga yo que habilitar los audios, ustedes lo pueden hacer. Espero que no los haya dejado sin audio a todos. No, sí se puede habilitar el audio. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias, José Luis. No sé, podríamos también en la semana o en estos días escuchar si alguien tiene alguna necesidad específica en sus casos para pues ayudarlos o apoyarlos en lo que podamos nosotros. Pues sí, los claro, invitamos. claro. Que a lo mejor necesitan información o están buscando algún proveedor de algún servicio o producto. A lo mejor nosotros conocemos diferentes proveedores, ¿no? De distintos servicios o productos relacionados pues con todo esto de la calidad o la capacitación. Entonces, igual podemos recomendarles a alguien, ¿no? Así es. Y bueno, pues entonces ya damos por terminado. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Sí, hasta luego todos. Saludos. Bye. Gracias. Gracias por la información. Gracias. Buenos días. Buenos días, hasta luego a todos.